Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Como es bien sabido por todos nosotros, la reina Isabel II falleció el 8 de septiembre del presente año. Aunque esta noticia no es para nada agradable, a mí me trajo bonitos recuerdos de lo que algún día yo experimenté. Pues yo viví en Londres, Inglaterra, por unos años, y fue en ese entonces cuando yo tuve la oportunidad de conocerla. Así que en el video de hoy voy a contarles un poco de esa experiencia. Pero antes pedirles que se suscriban a este canal, denle clic en la campanita para notificaciones, ponme un me gusta y comparte. Dicho esto, empecemos. La primera vez que conocí a la reina Isabel fue para el matrimonio de su nieto, el príncipe Guillermo o William, que fue el 29 de abril del 2011. Recuerdo muy bien que ese día yo salí de mi casa de madrugada, 5 de la mañana aproximadamente, y llegué al Palacio de Buckingham un poco antes de las 6 de la mañana. El día aún estaba oscuro. Como deben saber, los días en Inglaterra generalmente son oscuros, a excepción de los días de verano. Aunque era primavera, hacía mucho frío. Yo calculo que estábamos entre 10 u 8 grados centígrados o quién sabe menos. Días previos a la boda, lo único que se escuchaba hablar por todos lados era sobre el enlace del príncipe Guillermo. Los británicos son muy nacionalistas. Encontrarás banderas del Reino Unido por todas partes. Y obviamente ese día no iba a ser la excepción. Las calles estaban llenas de adornos con los colores de la bandera del Reino Unido. Las tiendas que venden souvenir, que por cierto son muchísimas en Londres y en toda Inglaterra, hicieron su agosto. Pues no había persona alguna que no tuviera algún gorrito, sombrero, polos, máscaras, carteles, etc. con la temática de la boda. El casamiento se dio en la abadía de Westminster durante la mañana. Lamentablemente no pude ver eso, pues tenía que cuidar mi sitio en las afueras del palacio. Por cierto, ese día los aeropuertos estaban muy concurridos, pues llegaron más turistas de lo habitual, tan solo para ver solo y exclusivamente la boda. Todas las calles estaban llenas de una muchedumbre inmensa, pero la mejor ubicación estaba en los alrededores del palacio y en el Parque St. James. Al terminar la misa, los recién casados pasearon en carroza por las calles de Londres y terminaron su recorrido en el Palacio de Buckingham. Tuvieron suerte que ese día no lloviera, pues no es común en Londres que deje de llover. Desde el mediodía aproximadamente empezaron a llegar los miembros de la familia real británica y los de la novia. Allí pude ver a la reina Isabel II llegar junto a su marido, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Y después de tanta espera, por fin llegaron los recién casados, duque y duquesa de Cambridge, ahora princesa de Gales. Sí, pues, tomó el título que alguna vez perteneció a la princesa Diana. Al ver llegar a Guillermo y Catalina, toda la multitud se alarmó y quiso acercarse. Pero ¿cómo es el nivel de educación de la gente de primer mundo? No rompieron el cordón de seguridad. ¿Y saben cuál era el cordón de seguridad? Unas barandas de metal removibles, blandengues, que fácilmente se podía derrumbar con un empujón o un patadón y estaban vigiladas por un policía. El respeto hacia la policía en el Reino Unido es realmente serio. Todos estaban entusiasmados con ver a los miembros de la realeza. La verdad, queríamos romper el cordón de seguridad y de hecho la policía lo sospechaba.
Así que fueron ellos mismos quienes removieron las barandas de metal y nos dieron la orden de que corramos hacia las rejas del palacio y así poder verlos más de cerca. Y así fue. Corrimos y cogimos la mejor ubicación. En ese momento salieron por el balcón a saludar los novios, la familia real británica y la familia de la novia. De repente se escuchó volar aviones y era el espectáculo aéreo de la Royal Air Force. as a tripod.